Buenas tardes, profesora Cecilia y Javiera y profesor Claudio, junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien junto a sus familias. Nos gustaría presentarles nuestro tema a tratar, que sería la hipoglicemia transitoria en el recién nacido, correspondiente a la segunda solemne de la asignatura integrada de urgencia. Nuestro grupo está conformado por Melissa Almonacid, Mayra Paredes, Catalina Velázquez, Catalina Flores, Joan Piz y quien les habla Francisca Casanova. Como grupo quisimos enfocarnos en este caso en la hipoglicemia transitoria, ya que esta patología es un tema muy profundo y complejo. Existe controversia en relación a la definición de hipoglicemia en recién nacido. Por estas razones, la hipoglicemia neonatal no puede ser definida con un solo valor de glucosa aplicable a todas las situaciones clínicas y a todos los recién nacidos, ya que los valores normales son dependientes de varios factores, tanto como la edad gestacional, antecedentes gestacionales y la condición clínica, así como también la disponibilidad de fuentes de energía alternativas y de la respuesta metabólica adaptativa e individual al momento de nacer. Por lo tanto, y como lo consultamos con la profesora Cecilia, podemos observar con mayor frecuencia el tipo de hipoglicemia transitoria, ya que la persistente requiere parámetros bajos por más de 7 días o cargas de glucosa mayor o igual a 12 miligramos kilogramos minuto. Entonces, la hipoglicemia transitoria corresponde a una mala adaptación metabólica entre el periodo fetal y neonatal, con falta de movilización y o aumento del consumo de glucosa. En las primeras horas de vida es un hecho común a la mayoría de los recién nacidos. La podemos encontrar en recién nacidos de términos sanos e incluso en aquellos que no han sido alimentados. Es un fenómeno autolimitado, sin manifestaciones clínicas, considerando parte de la adaptación a la vida postnatal, aumentando los niveles de glucosa de forma espontánea durante las primeras 24 horas de vida, incluso por más tiempo. No todos los recién nacidos son capaces de regular normalmente sus niveles de glicemia. Por lo tanto, todo recién nacido que en sus primeras 72 horas de vida presenten glicemias menores a 40 miligramos por decilitro y en el caso de tener más de 72 horas de vida presenten glicemias de menor 45 miligramos por decilitro, se consideran hipoglicémicos. Cabe destacar que no está indicado monitorizar de rutina los niveles de glucosa en sangre de recién nacidos sanos y sin factores de riesgo a menos que presentan algún tipo de síntoma. Dentro de la clínica, un recién nacido sintomático se podría ver con irritabilidad, temblorosos, sudorosos, letárgicos. Pueden también desarrollar cuadros de apnea, cianosis, que generen rechazo a la alimentación, hipotermia, taquimneas y en cuadros aún más graves, hipotonías, insuficiencias cardíacas e incluso hasta convulsiones. Es muy importante mencionar que la detección temprana de hipoglicemia es fundamental debido a que puede causar daños del sistema nervioso central, incluso si un recién nacido presenta más de un factor de riesgo para hipoglicemia. La posibilidad de generar secuelas a nivel del sistema nervioso central serán aún mayores. Antes de comenzar con la fisiopatología como tal, cabe destacar que durante la gestación, en condiciones normales, existe una transferencia continua de glucosas materna al feto a través de la placenta, ya que el feto no produce glucosa por sí solo. Es por esto que al momento de nacer, específicamente al momento de clampear el cordón umbilical, el recién nacido va a tener que comenzar a utilizar sus propios suministros. En el caso de la glucosa, este va a comenzar a descender, ya que esta estará siendo utilizada para la sobrevida del recién nacido hasta la primera a segunda hora de vida aproximadamente. Por lo tanto, para poder entender la fisiopatología de la hipoglicemia, tenemos que entender que el recién nacido pasa por una transición a la vida extrauterina durante las primeras 2 horas de vida, donde los niveles de glucosa plasmática disminuyen, como dije anteriormente.
lo cual es una respuesta fisiológica totalmente normal. La mayoría de los recién nacidos compensan la hipoglicemia fisiológica con la producción endógena de combustibles mediante la gluconeogénesis, que consiste en la formación de glucosa a través de precursores como aminoácidos, lactato y piruvato. También a través de la glicogenálisis, que es la degradación de glucógeno a glucosa, y a través de cetogénesis, que es la producción de cuerpos cetónicos a partir del catabolismo de ácidos grasos, procesos denominados contrarregulación. Pero lamentablemente, estas adaptaciones metabólicas normales pueden fracasar en algunos recién nacidos, ya sea por un desbalance entre la producción de glucosa y su consumo periférico, tanto por falla de los mecanismos de control hormonal, insuficiente producción de cetonas, como por falta de aporte de sustratos, determinando así una hipoglicemia. Es importante nombrar la fisiopatología de la hipoglicemia desarrollada en recién nacidos pequeños para la edad gestacional y en recién nacidos grandes para la edad gestacional. La mayoría de los recién nacidos pequeños para la edad gestacional suelen ser prematuros. Por lo tanto, la hipoglicemia se generará por un bajo suministro de glucosa o glucagón, que es la molécula de almacenamiento de la glucosa, y esto se debe a que las reservas de glucógeno se comienzan a almacenar en el tercer trimestre del embarazo. Por lo que los prematuros se verán disminuidas estas reservas. Cabe destacar que generalmente estos recién nacidos tienden a generar complicaciones en el parto, por lo tanto aumentarán sus requerimientos energéticos. Y si no hay glucógeno, para realizar la glucogenálisis y compensar estos requerimientos energéticos, se verá favorecida la hipoglicemia. Por otro lado, tenemos a los grandes para la edad gestacional, hijos de madre diabética específicamente. Estos desarrollarán la hipoglicemia por aumento de la utilización de glucosa, donde la madre diabética tendrá hiperglicemia, lo que repercutirá en hiperglicemia fetal, esto durante la gestación. Esto significa que aumentados niveles de glucosa estimularán las células betas del páncreas para producir insulina y así controlar las elevadas cantidades de glucosa, y así haya un equilibrio. Por otro lado, al llegar al momento del parto, el suministro continuo de glucosa por parte de la madre al feto, hijos de madre diabética específicamente. Por lo tanto, esto desarrollarán la hipoglicemia por aumento de la utilización de glucosa, donde la madre diabética tendrá hiperglicemia, produciendo así la que repercutirá en hiperglicemia fetal. A continuación vamos a ver los factores de riesgo. Aquellos recién nacidos en riesgo de desarrollar hipoglicemia deben ser rutinariamente monitorizados independiente de la forma de alimentación que reciban y de su incremento ponderal. Estos recién nacidos obedecen a dos condiciones: excesiva utilización de glucosa o insuficiente síntesis o liberación de sustratos, por ejemplo, prematuro o restricción de crecimiento intrauterino. Ahora vamos a ver los factores de riesgo maternos: diabetes pregestacional y gestacional, ya que cuando una madre tiene diabetes, su feto está expuesto a altos niveles de glucosa, debido a que los niveles de glucosa en la sangre materna están elevados. El feto responde con aumento de los niveles de insulina, y cuando se corta el cordón umbilical, la infusión de glucosa al recién nacido cesa. Y este puede tardar horas o incluso días en disminuir su producción de insulina. Test anormal o de tolerancia a glucosa, preeclampsia, drogas maternas como por ejemplo tocolíticos, beta bloqueantes y hipoglicemiantes, ayuno materno prolongado o administración de glucosa excesiva en preparto. Algunos factores de riesgo neonatales son prematurez, ya que hay limitaciones en las enzimas generadoras de glucosa y esto produce menor concentración de sustratos alternativos como depósitos de glucógeno y grasa, por lo cual el proceso de cetogénesis es menor y el sistema contrarregulador tiene una respuesta incompleta.
restricción de crecimiento intrauterino y pequeño para la gestacional, menor al percentil 10. Aquí existe un retraso en la gluconeogénesis y escaso depósito de glucógeno. Grande para la gestacional, o peso nacimiento mayor al percentil 90, o aspecto macrosómico, ya que aumenta de la utilización de glucosa. Asfixia perinatal, aquí hay una estimulación de la liberación de catecolaminas y un aumento del metabolismo anaerobio. Hipoalimentación, ya que aquí es importante la lactancia materna exclusiva y a libre demanda. Además está la hipotermia, sospecha de infección conatal o sepsis, policitemia, eritroblastosis fetal y desorden hormonal o metabólico. El riesgo de presentar hipoglicemia, la forma de presentación y el manejo varían según el mecanismo de producción, número y severidad de los factores de riesgo, las características de cada recién nacido, régimen alimenticio, condiciones ambientales, nivel de glicemia y la presencia de síntomas. El plan de matronería que establecimos de acuerdo al recién nacido hipoglicémico de tipo transitorio es el siguiente. Ingreso a cuidados básicos como indicación de matronería o médicos, la cual está destinada al manejo de pacientes totalmente estables, sin riesgo conocido y que están hospitalizados por estudio o tratamiento de patologías no complejas, en espera de condiciones para el alta sin riesgo inminente que no requieren para su cuidado de monitoreo no invasivo o vigilancia permanente, como es el caso de un recién nacido hipoglicémico. Los equipos e insumos que vamos a utilizar para esto va a ser una cuna radiante con el fin de favorecer una adecuada termorregulación en nuestro recién nacido y por ende una buena adaptación a la vida extrauterina. Se solicitará al pedir cupo en cuidados básicos un servocontrol para mantener monitorizado al recién nacido. Además de eficiencia en cuanto al tiempo del personal de salud, es costo efectivo y además beneficia el confort del recién nacido. En matronería específica, vamos a realizar la ficha clínica del recién nacido para obtener toda la información necesaria y poder realizar un adecuado tratamiento. Revisión de los antecedentes perinatales con enfoque de riesgo favoreciendo la termorregulación. En matronería de rutina, vamos a verificar el brazalete de identificación con ficha clínica para corroborar que los datos estén correctos. Examen físico al ingreso para descartar signos de anormalidad de nuestro recién nacido. La muda y confort para mantener a nuestro recién nacido lo más cómodo posible. Y el registro en ficha clínica. También, en indicaciones de matronería o médicas, vamos a realizar el control de signos vitales a nuestro recién nacido, en los cuales vamos a utilizar equipos e insumos, un termómetro para mantener un registro de la temperatura y un fonendoscopio para la auscultación de nuestro recién nacido. En matronería de rutina vamos a tener un control de signos vitales cada 4 horas para mantener vigilado al recién nacido y que no hayan complicaciones. Luego vamos a evaluar el cordón umbilical como una indicación de matronería o médica para que en matronería de rutina vamos a verificar la indemnidad de este y que no tenga signos de infección. Además, la supervisión de recién nacido, de su bienestar, evaluando que no esté cursando por una infección que esté relacionada con el cordón umbilical y un óptimo cuidado de este. Continuando con el plan de matronería, primero en la indicación médica o de matronería tenemos el balance hidroelectrolítico, que en este caso en matronería específica será peso pañal. Para este necesitaremos el pañal y una balanza. En matronería de rutina, esta diuresis será medida cada 4 horas. Es importante mantener el aseo y confort del recién nacido,
además de favorecer la termorregulación para que el recién nacido no se enfríe y así complicar su cuadro. Otra indicación de matronería o médica sería el control de la hipoglicemia, que en este caso sería realizar un hemoglucotest. En este caso necesitaremos las lancetas o agujas hipodérmicas, las tórulas de algodón, el alcohol al 70, guantes de procedimiento, bolsa de desechos, tiras reactivas y el glucómetro. Es importante que para realizar este procedimiento se realice higiene de manos. Hay que verificar que tener todo el material necesario, identificar al recién nacido, ponerse los guantes y además hay que asegurarse que el recién nacido esté cómodo e inmovilizado para realizar la punción. Antes de realizar la punción debemos limpiar la zona donde iremos a puncionar con jabón y agua, luego aseptizar la zona a puncionar. Una vez puncionado el recién nacido con la lanceta, debemos eliminar la primera gota y luego de esta podemos colocar la sangre que sale espontáneamente en la tira radiactiva para luego colocarla en el glucómetro que nos dará el nivel de glicemia. Lo que hay que recordar que las tiras radiactivas miden glucosa sangre total y siempre nos dan un 15% inferior a los niveles plasmáticos. Es por ende que el diagnóstico es necesario realizar una confirmación con glucosa plasmática, ya que estas tiras pueden dar un falso positivo o negativo. En la matronería específica, como he dicho anteriormente, hay que reunir todo el material necesario, vigilar la aparición de sintomatologías asociadas al cuadro clínico y en la matronería de rutina, realizar el procedimiento según la técnica. Otra indicación médica o de matronería sería informar a los padres del estado del recién nacido y en matronería específica permitir el ingreso de los padres para así favorecer el apego y podemos permitir extender las condiciones necesarias para realizar el método canguro. También en una matronería de rutina hay que siempre recalcar el uso de la lactancia materna, de la leche materna como aporte enteral, ya sea extraída o al pecho. Y por último, en nuestro plan de matronería tenemos fomentar la lactancia materna entre la diada madre e hijo y educar sobre los beneficios de esta y reforzar la técnica de ser necesario. También debemos fomentar el apego, también entre la madre y el hijo, e incluir al padre en esta relación. Estas acciones de matronería son muy importantes porque permitirán que la adaptación metabólica del recién nacido sea más favorable. Una buena alimentación y el contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido favorecerá la termorregulación, reduciendo el gasto metabólico y reduciendo así el riesgo de padecer hipoglicemia. La siguiente. Las posibles complicaciones. La presencia de periodos prolongados o recurrentes de niveles bajos de glicemia en el recién nacido con manifestaciones clínicas neurológicas pueden asociarse a injuria neurológica, con anormalidades que van desde trastornos del aprendizaje, parálisis cerebral, convulsiones y grados variables de retardo mental. La mayoría de los recién nacidos sanos que reciben lactancia materna exclusiva van a tener una evolución adecuada. Sin embargo, si la madre duda y el personal de salud considera que es preciso reforzar con fórmula láctea, se debe considerar que estos neonatos tienen 9 veces más riesgo de presentar hipoglicemia neonatal transitoria. La ineficiente lactancia materna exclusiva es el mayor factor de riesgo para hipoglicemia neonatal transitoria en recién nacidos a términos sanos, lo que ocasiona un aumento en el uso de la fórmula láctea.
El rol de la matrona-matrón es fundamental en la prevención, pesquisa y manejo de la hipoglicemia neonatal. Todo esto asociado a un trabajo en equipo, cumpliendo los protocolos y favoreciendo las conductas adecuadas como lo son la lactancia materna exclusiva y el contacto piel a piel efectivo desde el nacimiento. También identificando los signos de alerta característicos de la hipoglicemia, para brindar el manejo oportuno, evitando que el recién nacido caiga nuevamente en una hipoglicemia, disminuyendo el riesgo de sufrir estas complicaciones que son tan devastadoras a largo plazo. Ya. Entonces, a continuación vamos a ver un video el cual resume todo lo visto anteriormente, enfatizando lo que es un recién nacido con hipoglicemia, su tratamiento, los valores y todo lo que podemos destacar de nuestra presentación.
queremos recalcar lo importante que es un adecuado examen físico y exámenes para poder llegar a un buen tratamiento y así poder beneficiar a nuestro recién nacido, para poder así, de esta manera, ayudarlo en una adecuada adaptación en sus primeras horas de vida. Ya, y por último, en las indicaciones de matronería, tenemos también la lactancia materna exclusiva y el pecho libre de demanda. Es importante recalcar que no hay que dejar pasar más de 3 horas entre cada toma por el riesgo de la hipoglicemia. Esto es entre la diada, entre la madre y el recién nacido. En la matronería específica tenemos fomentar la lactancia materna y en la matronería de rutina educar sobre los beneficios de la lactancia materna y reforzar la técnica de ser necesario. También tenemos fomentar el apego, el vínculo de la madre, el recién nacido y también fortalecer la relación con el padre. Estas acciones de matronería son muy importantes porque permitirán que la adaptación metabólica en el recién nacido sea más favorable. Una buena alimentación y el contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido favorecerá la termorregulación, reduciendo el gasto metabólico y reduciendo así el riesgo de padecer hipoglicemia. Muchas gracias por su atención y espero que tengan una buena tarde.